un gusto estar aquí en La Quinta, que pues hemos hecho varios procesos aquí y pues es un espacio, sí, donde hemos generado ya también como unos lazos con este lugar. Eh, pues bueno, para mí también es muy importante estar aquí con los dos maestros, pues porque digamos que esta exposición que hicieron ellos dos fue muy importante para mí como artista, Viajes sin mapa, que en su momento cuando la hicieron, pues muchos de nosotros, artistas afro en el país, pues éramos como completamente desconocidos y además de eso éramos, no habían espacios realmente para circular, para ninguno de nosotros, no había dónde exponer, en ese momento el campo del arte estaba como pensando en otras cosas, entonces esta exposición fue fundamental para, pues, para el desarrollo de nuestro trabajo. Y también yo tuve la oportunidad de participar en la investigación, porque apoyábamos a Mercedes con Angélica Perea, que las dos habíamos sido egresadas de la Nacional, y entonces fue muy importante porque, porque digamos que nos llevó también pues a meternos como mucho más de lleno, pues a estudiar la historia del arte colombiano y a ver pues qué había ocurrido. Si bien en mi trabajo yo venía, digamos, trabajando con representaciones visuales, que por eso surgen este tipo de proyectos, eh, ese momento nosotras hicimos, junto con Mercedes y con Angélica, mucha indagación de las colecciones, revisamos las colecciones de los museos, incluso yo ahí tengo una presentación que surgió como de ese momento. Entonces, digamos que para mí esta obra es de 2007, Viajes sin mapa fue en 2006, entonces digamos que sí fue para mí un momento como de transición, porque yo venía trabajando antes sobre representaciones visuales, pero también mucho más como sobre estereotipos, que terminaban pues siendo representaciones racistas, pero esta imagen tiene la particularidad de que ella, o sea, la mujer que está representada ahí, pues no sabemos quién es, pero por la manera en que está vestida, pues digamos que genera muchas preguntas, porque además esa acuarela es de 1852, que fue el año en que entró en vigencia la abolición que conmemoramos estos días, la abolición de la esclavización, y entonces no es, digamos, como el estereotipo que siempre nos mostraban de los esclavizados con cadenas que los liberaban y se iban en harapos, o sea, una cosa así que no, y que las representaciones que hay de la esclavitud, o sea, de la esclavización, son personas, digamos, como el estereotipo de como gente sometida, con cadenas, en las peores condiciones, que digamos que es una forma de representación que, o sea, habla mucho de quién representa, pero también omite mucho de aquellos y de ese momento, de aquellos que eran representados y de ese momento. Entonces, por eso esta imagen también genera muchas preguntas respecto a quién era ella, y ya digamos, la modelo con la que yo trabajé en las fotos, era una mujer antioqueña también, porque la acuarela se llama Retrato de una negra de Henry Price, y la modelo era también antioqueña de Medellín, y luego esta otra mujer podría ser perfectamente su tatarabuela o pues una ancestra, digamos, de ella. Entonces, ahí hay como gestos, digamos, de también que tenga un nombre y bueno, esas otras cosas. Exacto. Y además, claro, es que en ese momento esta mujer hubiera podido ser libre de entrada, o sea, hubiera podido haber nacido libre, ya para ese momento había libertad de vientres, también hubiera podido ser rica, hubiera podido haber comprado la libertad de ella y de su familia, hubiera podido ser dueña de esclavizados también, o sea, muchas cosas, digamos, hubieran que un poco en el trabajo que yo hice con esa imagen con mujeres de Medellín, lo que se veía también es que nosotros mismos, digo nosotros como afrodescendientes, también tenemos muy metidos unos imaginarios que son muy limitantes, porque mucha de la gente cuando veían esa imagen decía, no, es que de pronto tiene un amo
que es benévolo y entonces la viste bien o algo así, o sea, como que no podía ser su propia agencia, digamos lo que es el maestro de una mujer empoderada, sino que tenía que haber una historia truculenta donde alguien más le daba esas herramientas, porque tenemos esa idea muy metida de que sí, de que nos quitaron las cadenas y ya eso fue. Entonces, Gracias, y el textivo es una imagen muy particular dentro de todo este corpus de representaciones costumbristas. Eh, una tendencia que se mantiene hasta finales del siglo XIX, en donde finalmente encontramos algunas representaciones, además de esta, que corresponden a personas no esclavizadas, de una forma realmente tardía, porque solo hasta finales del siglo XIX, que por ejemplo el Museo Nacional, según lo relata Beatriz González, recibe y exhibe por primera vez retratos de los próceres o de los héroes negros de la independencia, como Padilla, pero que son imágenes de además muy mala calidad, pinturas de muy pobre factura, que sigue hablando precisamente de una total inequidad en la representación de sujetos blancos y de sujetos negros, incluso cuando estos eh, históricamente llegan a tener la misma importancia. Que también estuvo en Mandinga Sea, en la exposición de Medellín, que fue el maestro con Adriana Macha. Y en la reciente exposición que hubo en el banco. Hasta el siglo XX, y voy a hablar muy brevemente para ya continuar con el profesor Quintanza a partir de mediados del siglo XX, se olvida un poco esta representación, surgen otras tendencias, se da un nacionalismo, pero que ubica al indígena en el centro de la producción literaria, de la producción artística, salvo muy pocas excepciones, con Pedro N. Gómez y Ignacio Gómez Campuzano en Jaramillo, nos vamos a encontrar con un vacío, con un completo salto hasta los años 40, donde hay un giro, pero vamos a ver que hay continuidades también con representaciones previas, ¿no? En el caso de la mulata cartagenera de grado, una representación totalmente sexualizada, que sin embargo en su momento tiene bastante importancia y marca un punto de irrupción en el canon de la historia del arte colombiano, fue esta pintura de Osei Vergara, que además gana el séptimo Salón Nacional de Artistas, y que se considera como un quiebre importante en cuanto a la representación afro en su momento, pero que vamos a ver sigue manteniendo todos esos prejuicios que datan incluso desde tiempos de la colonia. Con artistas modernos como Wiedemann o Richter, vamos a encontrar otro problema, que es una mirada esteticista a los sujetos afro, así como la continuidad de ciertas iconografías, como es la de las canoas, el pescador, etcétera, que encontramos desde las láminas de la composición coreográfica. Hasta que hay un momento de quiebre, por ejemplo, con Heriberto Cogoyo, y me gustaría que ustedes también nos contaran acerca de qué es lo que cambia cuando finalmente hay una figura importante de un artista afro y pasamos de ser sujeto, o más bien objeto, pasamos de ver una representación como objeto a ya entrar a un rol activo de autorrepresentación. Maestro Pistacho. ¿Me oyen así nomás? Bueno, mi historia y mi relación con esta heredad afro en Colombia pues, viene de mis propias percepciones en un ámbito académico, fue pues en mis estudios de posgrado en la Escuela de Arte de Chicago, donde, bueno, yo hago una maestría allí primero y me doy cuenta que no hay artistas afro en Chicago. Antes de entrar a hablar ya de la exposición, quería pedirle que usted hacerme un poco acerca de la importancia de la figura de Cogoyo. Sí, pero... perfecto. No, es que luego... Cogoyo es el Cogoyo. Bueno, no, yo creo que es como incluso mi experiencia, ¿no? Y que no supera nada, por supuesto. Y después de que me hice la maestría, me metía a lo que se llamaba un certificado de arte en usos y centro de arte. De allí
en el ámbito de lo que podríamos llamar la posmodernidad, la sociología moderna de las dos últimas décadas del siglo XX, obviamente fuimos testigos y analizamos todo ese quiebre y esa crítica que se hacía a la modernidad como el tipo de arte que estaba centrado en el hombre blanco europeo y donde las demás razas no estaban representadas. No es que no hubiese artistas afroestados unidos, estaba por ahí Martin Coutier y otros que eran muy modernistas, ¿no? Pero increíble que no lo vean. Yo lo discutía con mis compañeros extranjeros. ¿Dónde están? Solamente estaban en el sur de Chicago, o estudiaban fashion, por razones que fueron. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, allí me doy cuenta que toda esta crítica a la modernidad, a la cultura modernista per se, es un programa muy específico y en toda América. Y obviamente allí comienzan a cuestionarse todos estos problemas en el ámbito de la poscolonialidad y del ámbito de la multiculturalidad y la multietnicidad de las culturas comunitarias. Entonces hubo una cantidad tuve realmente profesores muy buenos en ese sentido, que me hizo reflexionar mucho sobre Latinoamérica. Me preguntaban, ¿Latinoamérica qué? Totalmente desconocidos. En las clases de historia del arte, Wilfredo Orlando era visto como un artista derivativo de chicas. Perdónenme, no les daba el debate. A Torres García, porque era modernista, pero porque poblaba sus estructuras pictóricas muy analíticas con simbologías de su entorno cultural porteño uruguayo. Entonces, esos eran artistas de segundo modo. Medio respetaban a los mexicanos, pero esa gente allá tan emotiva. Entonces, ese discurso comenzó a abrirse y a mi regreso a Colombia, pues me para mi propio trabajo, pero también como proyección hacia el arte colombiano, y lo cual no fue. No se imaginan los comentarios que me decían, ¿no? Entonces, dentro de ese marco de ideas, para no extenderme tanto, esa pregunta por la presencia del estilo en Colombia, ¿no? Con muy pocos ejemplos, ¿no? Y algunos hechos por artistas, digamos, blancos en toda Latinoamérica, que asumían la personalidad o lo tomaban, como una estructura, digamos, de representar al otro, ¿sí? Desde una posición, digamos, como objeto de representación, pero no como su representación. Y así nos metimos todo el siglo XX con esa estructura, hasta que, obviamente, en Latinoamérica, en Brasil, bueno, con Tarsila Amaral, quién sabe quién más, hubo otras cosas similares, pero con otros ingredientes que serían interesantes conocer. Pero en Colombia, lo que vimos a esa pintura de Dorsey, ¿cómo se llama? De Vergara, pues es hecha por un señor del Valle, terrateniente y todo esto, pues que era un tema exógeno, ¿no? Que está cifrado por un cierto tropicalismo, ¿no? Que atendía de todas maneras una mirada interesante al respecto de esa vulgaridad en Colombia. Pero fue una gota en el mar, que no trascendió para nada. Pero, obviamente que esto estaba cifrado también en ciertos programas de la política colombiana. Cuando hablamos de la Comisión Fotográfica, se hace cuando fue el régimen liberal de Mosquera, que duró 3 añitos, que él pudo instaurar ese programa de conocer Colombia, conocer el paisaje, conocer las etnias. Por eso esas gráficas, ese arte gráfico, esas pesquisas que hicieron los dibujantes, que no eran artistas, sino que eran absolutamente testimoniales, son un discurso identitario absolutamente fuerte, porque ellos se dedicaron región por región a estudiarnos y a ver cómo éramos. Y esa imagen de la champán es una absoluta maravilla. Esto es una obra maestra del arte colombiano. Ahí no está muy bien, el color es fatal, pero es extraordinaria todo lo que dice. Habla de geografía, habla de territorio, habla del transcurso, como los inmigrantes blancos bajan por el río y van hacia el centro del país, ¿no? ¿Y quién los transporta? Ellos, pero los transporta como una dignidad, como una danza.
van bailando, van una cosa extraordinaria, además del cuerpo. Porque comienza a ser importante, que es una de las cosas que atraviesa también todas las representaciones en el arte del siglo XX. Entonces, eso trasladado a los problemas del siglo XX, cuando López Pumarejo manda a México a estudiar a Gómez Jaramillo y a otros, Leo Matiz, el fotógrafo, ¿no? Que van a México y conocen y estudian la naturalista y se contagian de ese ámbito absolutamente americanista, que va desde México hasta Argentina, sí, y hasta Brasil, por Pinari, por ejemplo, creo que bebió, ¿no? Entonces, ese discurso fue muy importante y allí nos contagiamos del americanismo. Lo traemos a Colombia y se conforma un grupo Bachuel. Pero el grupo Bachuel le interesaba el mestizaje blanco e indígena. No integraron blanco. Porque eran artistas del centro del país. Solo, sí. Entonces, ese discurso permaneció ahí oculto dentro de un nacionalismo, digamos que andino, ¿cierto? Y que tuvo digamos, su validez, por supuesto. Lo atacaron profundamente de la mirada modernista, eso hay que decirlo claramente. Marta Trabajo hizo su oficio atendiendo ciertas políticas internacionales frente a la cultura visual latinoamericana. Es un discurso gordo, no me quiero meter en eso porque hablar de esas es difícil. Es una diosa, no, es una maravilla de persona, pero ella estuvo involucrada en ese proceso de blancamiento del arte latinoamericano desde México a Brasil, Uruguay, Argentina. Bueno, ya no tuvieron que hacer mucho esfuerzo, porque había muchos inmigrantes más. Entonces, eso estableció unas políticas de represión muy fuertes. Y viene Gómez Jaramillo y hace el mural que está en el Capitolio de la liberación de la esclavitud. ¿Quién conoce ese mural? Colombianos. Una persona, dos personas, tres personas. Sí. Es increíble, mira, yo para este catálogo, que vino más tarde, obviamente fuimos a sacar fotografías de eso. No nos dejaron entrar a fotografiar. En ese momento, digamos, fue 2011, del 2012-13, fue imposible. En todo caso, ese mural es muy importante, que vamos a la dirección de la ciudad. ¿No está allá de Capitolio? Sí, está en el Capitolio. En el Capitolio. Pero no es el que conocemos esos pájaros, esos pájaros obtusos de la hablando. Bueno, entonces, dentro de ese orden de ideas, yo me pregunto, bueno, ¿y esto dónde está? Entran Mercedes a la universidad, dialogamos, y un día, pues, yo había estado trabajando con el Banco de la República. Es muy importante la gestión del Banco de la República en la cultura visual colombiana. Porque claro, ¿por qué? Porque ellos tenían una política en las sedes, en cada capital departamento todavía están, ellos establecieron bancos y sedes culturales. Y entonces ellos mantenían un circuito de exposiciones por todo el país. Y yo entré a trabajar freelance, organizando exposiciones en todo el país y haciendo conferencias. Entonces fui desde Riohacha hasta Belice, conociendo todo el país. Imagínense yo venir de Chicago, yo viajando a Pasto, yo cada 3 meses, se lo debo a Carolina. Entonces, que era la directora en ese momento del área de arte de Chicago, hicimos un trabajo interesante. Y yo, de nuevo la pregunta, de un día tipo, ¿y dónde están los artistas socorros? Pues no había ni uno. Aparecieron 5 paisas, que pintaban loros y aguacates y plátanos. Y dije, no, esto no me interesa. Pues. Entonces hablo con Aníbal Moreno, un artista de los pocos estudiantes, a veces otra cosa, el problema de la escolaridad del joven afro es un problema. Entonces, no hay que mirar cómo se abre eso, porque no nos llegan a las escuelas.
ellas fueron, bueno, casi que la excepción, y no han vuelto. Quería Últimos años no preguntarle vuelto. Por lo menos en precisamente, Bogotá. maestra, cómo fue su experiencia estudiando plástica. Déjame terminar. Yo estoy en la eso que me estoy escribiendo, pero yo quiero ubicarme. Entonces, yo hago la pregunta. Yo trabajaba yo hice un proyecto en el Banco de la República que todavía está, que se llama Imagen Regional, porque al viajar por todo el país, la gente, los artistas, dicen, ¿cómo hacemos para viajar a Bogotá? ¿Cómo hacemos para exponer? Pues no había ninguna canales de exposición. Entonces, yo me inventé ese proyecto, Imagen Regional, para dar visualidad a los artistas de la región. Hice 3 o 4, luego siguió otros rumbos, por supuesto, y Viajes sin Mapa, yo lo proyecté como mi último, digamos, imagen regional, pero ya no dentro de la órbita de ese proyecto, sino como una consecuencia. Entonces comenzamos hablamos porque con Mercedes hablamos de esas cosas y decidimos hacer el proyecto. Y sacrificamos al artista y se volvió curadora. Pero es importante, digamos, porque lo que tú planteas al comienzo de los vacíos que hay en términos de la historia oficial del arte, de por qué no hay esa presencia de artistas negros en el arte colombiano, dónde están, etcétera. Pues con Raúl, como nace el Viaje sin Mapa, me agarra un corredor y me dice, oiga, Mercedes, ¿usted cuántos compañeros negros tuvo cuando estudió? De mi semestre solamente éramos 2 mujeres. Eduardo Mosquera, que ella era una excelente dibujante, ella nunca se dedicó al arte. Salió de la universidad y se dedicó a hacer otras cosas, pero digamos en una ciudad como Bogotá, pues obviamente más difícil porque pues, en ese momento éramos minoría. Yo soy bogotana, afro-bogotana, como eso. Y digamos, pues muy pocos estudiantes negros en la universidad. El otro que estaba más arriba era Aníbal Moreno, y éramos los únicos 3 que estábamos entre 1980 en la universidad. Aníbal es el autor de esta obra. Aníbal antes. Sí. Entonces éramos los únicos 3. ¿Sí? Entonces cuando Raúl me hace la pregunta, digo, no, pues es que éramos los únicos y de profesores habían 3 profesores que eran negros. Era el maestro Paz, que era un grabador, Luis Paz. Estaba el maestro Pino, que era un maestro que trabajaba mural, chocuano, y estaba Balbino Arriaga, que era otro maestro. Entonces, digamos que, pues si éramos una minoría. Entonces, cuando Raúl lanza la pregunta, le digo, pues no, Raúl, es que éramos muy pocos. Entonces, de ahí nace el proyecto de Viaje sin Mapa. El proyecto lo presentamos a la universidad, a la división de investigación. La universidad como que no le sonó mucho la cosa, y lanzamos al Banco de la República la propuesta de la curaduría, y a ellos sí les pareció importante. Entonces ahí se empezó a tejer toda la investigación, lo que comentaba Liliana. Digamos, las exposiciones es un paradigma también, porque ahí se abrió como, digamos, una puerta a hacer la pregunta. Entonces Raúl me preguntó eso, ¿dónde estaban sus compañeros, cuántos tenían, etcétera, por qué no hay? Y de hecho, pues, un poco el texto mío que hago en el catálogo, pues, que igual lo pueden mirar en la página del Banco de la República, pues ahí están todos los textos completos, las imágenes, parte de la pregunta de Raúl, y yo empiezo a hacer la indagación a partir de ahí. Y bueno, y lo que ya comentó Liliana, que fue, ya empezamos a revisar la historia del arte colombiano, como hacer digamos, un rastreo de lo que había. Volviendo a lo de Cogollo, que tú haces la pregunta, Cogollo es importante porque Cogollo fue un artista de la generación de los artistas que fueron en los 60 a París. Y Cogollo llega a París y encuentra el museo piezas de arte africano. Entonces él empieza a alimentarse mucho de toda esa visualidad que hay. Y lo importante de él es que él trabaja con referentes de cuerpos negros. ¿Sí? Un artista negro que trabaja referentes, digamos los modelos. Él fue un artista, o sigue siendo un artista muy académico, se formó en la superacademia pues, que tuvimos aquí en Colombia, y empieza a trabajar a partir de referentes, digamos, con muchas temáticas religiosas también, porque conoce las religiones africanas, y París fue como donde tuvo el encuentro con la, yo lo explico.
aquí en Colombia, Cogollo no le fue bien, fue un artista completamente rechazado en Cartagena, de hecho el nombre de él es Cuadrado, el apellido, Heriberto Cogollo, sí, Cuadrado. Y aquí, pues, mucho racismo en Cartagena, nunca fue aceptado como artista, se va para Francia, y se quedó viviendo en Francia. Liliana, de hecho, lo entrevistó allá, y pues interesante y él está vivo. Pero digamos, aquí no tuvo ninguna aceptación, o sea. Pero había otro artista afro que migró a París antes, y yo lo descubrí demasiado tarde para ver. Sí, interesante, pero ya una persona mejor. Sí, Barrera. Pues sí, precisamente, pues bueno, el maestro Cogollo lo que me contaba cuando hicimos esta entrevista es que, o sea, él salió de Cartagena muy joven, porque él estudió con Paul Rivet, no, con Pierre Daguerre, que era como el profesor francés, que era profesor de la escuela en Cartagena. Y él salió directo de Cartagena a París. Entonces él en París pues se descubre como negro. O sea, él antes de eso pues en Cartagena digamos que no tenía ese tipo de inquietudes y se encontró pues con los artistas caribeños que estaban en París y con los artistas africanos. Y pues estaba Lam y digamos que empezó, o sea, él venía de esa escuela completamente académica, o sea, él como pueden ver en esa pintura. Le hicieron la pregunta. Sí, no, y en esa, o sea, era como un, digamos, anatomista, o sea, como completamente académico. Y entonces él hace una primera exposición en París, más o menos hacia 1973, en la que él, digamos, empieza a explorar digamos, su ser negro y empieza a explorar la historia del Dogón, que en este momento no estoy segura si es de Costa de Marfil o de Congo, no recuerdo bien, pero digamos que es alguien que puede ver a través del cuerpo, digamos que es como una especie de chamán. Y entonces él empieza a hacer esas pinturas en las que explora el cuerpo y la anatomía, pero muy cercano también como, pues, como a imágenes eh, digamos, del arte africano, un poco también cercano a lo que hacía Lam, y entonces son como si fueran transparencias, entonces se transparentan los huesos, como el interior del cuerpo, digamos. Esa exposición fue para él como pues empezar a explorar esa identidad. Ahí lo que él me decía cuando hablamos, porque yo le decía, bueno, maestro, y porque él ahora lo que hace, o sea, yo fui a su taller y tenía, claro, es un anatomista tremendo, no solo humano, sino de animales, entonces tenía unos caballos alucinantes y unas escenas de cacería, y que bueno, él también, digamos, pues, hace esas cosas magistralmente, entonces yo le preguntaba por qué él no siguió explorando el ámbito afro, digamos, y entonces él me decía que él sentía que eso era como una trampa, o sea, como que los artistas afro teníamos que trabajar sobre lo afro. Entonces, ¿y por qué? O sea, entonces él en un punto sintió que eso se agotó para él y siguió otro camino. Entonces, eso como para contar un poco, pero también lo que decía Mercedes, o sea, él vivió racismo, él incluso en un momento se quería devolver a Colombia porque vivió mucho tiempo en París y quería volver a Cartagena y todo el mundo pues, o sea, le insistía como que viniera a Cartagena. Lo que yo sé es que a él le iban a hacer como un homenaje en un sitio de Cartagena y no en un club social. Exacto. Y cuando llegó, no lo dejaron entrar. O sea, no lo dejaron entrar al recinto. Y entonces, o sea, poco después él se devuelve para Francia, pues porque como así que en el homenaje mismo en el que lo iban a homenajear a él, pues no lo dejaron. Entonces él ahora vive en Montpellier y pues sigue siendo un artista activo. Lo otro que él me contó es que, claro, porque yo estuve como preguntándole sobre esa primera exposición, dónde estaban esas obras, y tenía porque digamos que yo fui a hacer una residencia en Francia, entonces yo decía, mi proyecto sería
o sea, volver a recoger las obras de esa primera exposición de Cogollo y que se vuelva a hacer esa exposición. Y entonces él me decía que esa galería le robó gran parte de esa serie, de esas obras, y que las que tenía, él, o sea, lo dijo el maestro Cogollo, lo tengo grabado, que un señor llamado Julio Mario Santo Domingo lo contactó un día y le dijo que querían hacer una exposición de él en Cartagena y le hizo firmar como una servilleta diciéndole que sí, que, o sea, como que lo autorizara para hacer esa exposición. Y luego el maestro Cogollo se empezó a enterar de que muchas de sus obras las tenían personas en Cartagena y que qué chévere que estaba vendiendo. Pues al parecer este señor tenía contacto con ese antiguo galerista y muchas de esas obras las vendieron sin darle un peso al maestro Cogollo. Sí, claramente. Eso. Quisiera que empezamos a hablar ahora de estos dos muy importantes proyectos curatoriales y mencionar la importancia sobre todo de Viajes sin Mapa, siendo esta primera exposición que se dedica realmente a rastrear y a preguntarse por esta ausencia y algo muy diciente de cómo estos problemas siguen vigentes a pesar de que la exposición data de 2006, es que para hacerles ahorita una pequeña muestra de los artistas y sus obras que participaron en esta exposición, es necesario utilizar las imágenes que están en el catálogo, porque en línea, en el caso de la gran mayoría de artistas, es imposible encontrar una fotografía. Esto habla también de la falta, de la poca adquisición de este tipo de obras por los museos, tanto privados como públicos, y de la muy pobre difusión del trabajo de estos artistas. En el caso de Mandinga Sea African Antioquia, una exposición mucho más reciente de 2015, esta revisión se va incluso mucho más hacia atrás, a partir de 5 años curatoriales, en donde se revisa el tema, no solamente en Antioquia, a pesar del tema de la exposición, se da una mirada mucho más panorámica del contexto colombiano, yendo desde principios, desde finales del 19 hasta la contemporánea. La obra de las maestras Angelina y Albornoz, que es parte de la muestra. Ya antes de entrar a hablar más a profundidad de cuáles son los tropos que ustedes identifican en esas muestras, quisiera preguntarles también sobre si hay algún tipo de resistencia institucional, dificultad para encontrar apoyo para el desarrollo de los proyectos. Pues el Viajes sin Mapa tuvo todo el apoyo del Banco de la República y creo que fue una exposición que realmente estuvo muy bien curada y montada. Y fue una exposición itinerante, o sea, la exposición fue a Cali, estuvo en Quito, estuvo en Riohacha, o sea, circuló muchísimo y yo creo que se vio el profesionalismo del Banco de la República, realmente tuvo mucha difusión. Y yo creo que la difusión que tuvo también impulsó a muchos artistas de la muestra, Villana, a Fabio Merecio Palacios, a Marta Pozo, a Aníbal también. Aníbal había trabajado proyectos previos con el Banco de la República, o sea que sí fue una plataforma realmente que visibilizó Javier Mujica, que ahorita está trabajando en Cali y tiene en Cali hay un movimiento muy fuerte también de artistas. Pensamos solamente en Bogotá, pero yo creo que se ha aumentado el número de personas negras que están estudiando arte en otras ciudades del país. O sea, nos sentamos en Bogotá, pero Cali, yo cada vez que voy a Cali veo muchos grupos y mucha gente, pues, en colectivos. Entonces, digamos que la exposición fue una plataforma para estos artistas. De hecho, Liliana tiene obra en la colección del Banco de la República, Marta Pozo también. Fabio Merecio ganó el primer Luis Caballero. Uno de los, bueno, el primer artista negro que ganó un Luis Caballero, que decían que por ser artista negro lo había ganado. Sí, era como que siempre lo ganaban los mismos el Luis Caballero. Pero digamos que en eso sí fue, digamos, un punto de inicio. Por eso en la exposición, en los textos, siempre decíamos, nosotros estamos tirando la piedra y a ver qué pasa, o sea, qué más se puede mover a nivel del país. Y
Ya van a ser casi 18 años que se hizo la muestra y se han movido muchas cosas. O sea, ya hay muchos artistas en colectivos, hay más visibilidad también. O sea, que aquí a Bogotá no nos llegue, pero si uno va a Cali o a Barranquilla o a Cartagena, yo creo que en 18 años ha cambiado mucho y se ha diversificado. ¿Sí? Y lo otro, digamos, como un eje de decisión que tomamos con Raúl de, pues en esta exposición meter a todos los artistas es muy difícil, porque eso es un trabajo de años. Ya es como irse a lo que hizo prácticamente Raúl con Imagen Regional, irse a viajar a todas las ciudades, a todas las regiones. Entonces, ¿qué sesgo le, Bien pagado. bien pagado, sí. Pero qué sesgo le damos? O sea, si entonces tomamos la decisión de que fuera desde artistas que tuvieran una formación académica. Entonces ahí igual, bueno, se vinieron todos encima que sí, es una ciudad moderna, excluyente, pero pues bueno, tenemos que tomar partido y realmente todos los artistas que están dentro de la muestra tienen formación académica. Entonces esa era una decisión de la curaduría, o sea, nos toca, no podemos meter todo en una misma exposición porque pues es la mano al papá. Primero, y viajes sin mapa, ¿por qué? Porque no teníamos realmente la certeza de nada, por eso fue ir creando como ese mapa de lo que fuimos encontrando y se fue construyendo. Entonces, de ahí viene el nombre de la exposición también. Entonces, yo quiero notar. Y la otra de Raúl, es que sí hubo una cierta resistencia, pero no es de ciertos grupos culturales. Y de la costa también, y de ciertos artistas. Pero bueno, eso no fue importante. El problema fue más bien en el Mandinga. Bueno, pero me gustaría aclarar cosas de ideas sin mapa. Yo tomé el título de una obra del escritor inglés Graham Greene, que hace un libro absolutamente experimental, muy interesante, te lo recomiendo, que se va a África, a un cierto lugar, y comienza a narrar lo que hay, sin ninguna pretensión. Me pareció el título perfecto para la exposición, porque era concomitante con mi experiencia, con nuestra experiencia. Vamos a descubrir de alguna manera. ¿Sí? Y eso tiene sus problemas. Me lo ha hecho muchísimo. Pero especialmente una investigadora jamaiquina, que digamos es la profesora, ¿sí? Ella sí me cuestionó profundamente. Daniel Roper. Claro. ¿Cómo es que usted escoge el título de un escritor colonialista? Claro, es inglés y ellos son una cultura amplia. Y ella sí sabía todo el peso colonial de los escritores ingleses en Jamaica. Dije, usted tiene toda la razón. Pero es que yo sí aquí pequé por inocente, no sabía. A mí me interesó la frase, viaje sin mapa. Pero yo no sabía todas las connotaciones políticas. Pero eso me gustó también. Porque ella realmente, porque pertenece a la cultura afroamericana, no pertenece a la cultura. De hecho, aquí nadie conoce. Entonces yo lo utilicé como figura literaria, que era, digamos, correlativa a nuestra experiencia. Bien, entonces la cosa quedó así, el proyecto hizo su huella en sí solo, y un día en el año 2012 o 13 me llama una antropóloga desde Medellín, invitándome a unirme a un proyecto. Yo no conocía a Adriana Maya, quien estaba empecinada. Ella es historiadora, antropóloga, tiene doctorado, superdoctorado, postdoctorado, triple doctorado. O sea, hablar con ella era un problema. Tenía que cuidar mis frases y mis palabras muchísimo. Pero sabes, es brillante, ¿qué vamos a hacer? Tenemos ese tema, pero desde África hasta acá. Y yo voy a hacer eso es otra, porque también es lo primero que me dijeron en Medellín, dice, oye, pero usted qué hace aquí, pues, usted ni es afro, ni es paisa, entonces me la pusieron grave, pero bueno, no, estoy aquí porque yo sé lo que estoy haciendo. Entonces, yo le dije, pues interesante, yo no le dije que sí, bueno, ella me convence, porque yo digo, pero ¿cómo vamos a hacer un proyecto? Si usted es historiadora, usted no tiene ni idea de arte, es que los escritores no ven. Nosotros leemos, pero los escritores no leemos.
Increíble. ¿verdad? Sí, es verdad. Ellos hablan en otro mundo maravilloso, pero no fue, ¿no? Entonces, ella quería hacer una exposición en el marco de un bicentenario de la independencia de Antioquia. Yo ni sé qué es esa. Que es una independencia. Pues porque no lo hicieron. ¿Claro? Entonces, listo. Me interesó porque ella me robó. Yo no quería trabajar porque yo sé cómo. Yo he trabajado mucho en Medellín con el Centro Colombo Mexicano. Hice exposiciones, hice también otras curadurías allá, etcétera, con el Centro Colombo Mexicano allá. Y yo sé que ellos son muy cerrados. Y meternos allá, digo, bueno, menos mal que usted es paisa y conoce todo el medio, porque ella sí conocía todo al asunto, todo el medio cultural paisa por todos lados. Entonces, yo puse mis prerrogativas. Primero, yo actúo según la experiencia de viajes sin mapa. Si hablamos del problema afro como un problema nacional, porque si vamos a hacer con artistas falsas no hay exposición. Entonces, ¿qué ponemos en la exposición? A ver, nómbreme los artistas falsos. Entonces, ¿cuál? África Nacional. Pero ella dice, no, es que me da toda esa clase de historia. Esto eran conferencias. De todo el peso de la cultura paisa que ella es lugar. Es increíble esa familia. Ella tiene rasgos afros, mestizos, y de pronto una hermana es absolutamente blanca. ¿Sí? Entonces ella viene como ese mundo familiar de que ella quería dejar una antecedente de la representación de la cultura afro, no de la plástica. Entonces decidimos hacer una exposición que a mí me interesaba mucho, y por eso acepté, porque es una exposición en que mezclamos plástica, historia, antropología, ¿sí? Conocimientos de otros órdenes sociales, ¿no? Y políticos. Eso me interesa. Entonces, esta exposición, además que ella dirigió este catálogo, porque en Medellín allá sí hubo lucha institucional dentro del Museo de Antioquia, porque ella tenía el patrocinio de la gobernación de una plata, pero no alcanzó para el catálogo, y ella dirigió este maravilloso catálogo que, si los interesa, lo editó la Universidad de los Andes, que se encuentra en la universidad. Entonces, esas fueron las prerrogativas. Bien. Hablar de Afro-Antioquia, ustedes conectan con Chocó. Ustedes históricamente traen a los afros a trabajar en todo el proyecto modernista de la industria moderna paisa. Eso es un proyecto supremamente bien estructurado, porque la policía paisa se formó en Inglaterra. Ellos trajeron la industria de la tela, todas las industrias copiadas de ciertas estructuras. Bueno, esto es muy importante, este archivo, pero después hablo de eso. Entonces, nos metimos en esa aventura de hacer esta cosa, pero yo sí les dije, ustedes son como un país mediterráneo. Yo no estoy refiriéndome mediterráneamente a la geografía europea, ¿no? De media tierra, entre los afro de Chocó, su derivación hacia el Caribe. Ustedes conectan con el Caribe y ustedes conectan con Córdoba y todos estos departamentos que son muy entrados por ellos, y también hacia el sur, hacia el Pacífico. O sea que no podemos hablar solamente de Antioquia, y eso fue otra discusión gordísima. Y si es así, trabajo sin duda. Entonces de ahí que pudimos meter a muchos artistas, y en realidad esto se llama África en Antioquia, pero es África. Con énfasis en Antioquia, por supuesto. Pero los artistas paisas, Yo quisiera ahí comentar, pues bueno, varias cosas, y es que, claro, nosotros, como en el 2016, estuvimos hablando pues con Merced, los artistas de Viajes Sin Mapa, buscando que se volviera, o sea, que ya habían cumplido 10 años, que se volviera a hacer la exposición. En ese año, Marta hizo una curaduría en el Colombo americano, más allá de la, más allá de la fuerza, sí, fuerte. Y bueno, digamos que después de eso, o sea, ¿qué fue importante, digamos, de estos ejercicios que los maestros han comentado? Que, o sea, en Viajes Sin Mapa nos conocimos
un grupo de artistas afro que de otra manera no nos hubiéramos encontrado nunca. Y fue fantástico para nosotros porque era, pues, o sea, como encontrar gente con una sensibilidad similar, que estaba haciendo cosas también allá con las uñas y generó como una red, digamos que eso yo siento que nos fortaleció mucho. Y después de eso, cada uno de nosotros hemos tratado de avanzar, digamos, desde nuestra práctica, desde nuestros lugares y hacer otras cosas. Entonces, por ejemplo, Marta hizo su exposición en el Colombo Americano. En este momento, Fabio tiene un grupo con Henry Salazar, que es otro artista afro de Cali, que son profesores de Bellas Artes. Tienen un grupo que se llama Litoralidades, que es también investigando sobre los artistas que han pasado por la Escuela de Bellas Artes en Cali y que no han tenido visibilidad y las razones por las cuales, porque entra tanta gente, así como hay muchas mujeres artistas y luego el campo son sobre todo hombres, ¿por qué pasan esos procesos? ¿No? Entonces lo mismo pasa en Cali, o sea, entra mucha gente afro, pero luego digamos que en el campo no hay circulación de estos artistas. También aquí en Bogotá nosotros creamos con un grupo de artistas afro de la ciudad, creamos un colectivo que se llama Guaturbi y en el 2016 hicimos un encuentro que se llamó Imaginación Radical Afro y ahí hicimos un encuentro como de artistas y agentes culturales de diferentes prácticas, no solamente la plástica, eh, y había mucha resistencia porque era como pero ¿por qué van a hacer una cosa solo para gente negra? O sea, por qué solamente para gente afro? Y entonces, pues era como, ¿por qué no? O sea, si en el resto de espacios no nos incluyen igual, o sea, ¿por qué no podemos tener un espacio donde hablemos de las debilidades que vemos y las, digamos, problemáticas que padecemos, pues por estar en un medio que sigue siendo completamente eurocéntrico, masculino, blanco mestizo, como decimos ahora, o sea, ¿por qué no podemos hacer eso? Entonces, en 2016 se hizo eso, eh, y también lo que nosotros vemos ahora es que pues hay mucha gente más, o sea, mejor dicho, se han ido formando en las escuelas artistas, sobre todo, o sea, hay en todos los ámbitos, en todas las prácticas, pero sí hay como unas nuevas generaciones. O sea, nosotros digamos que tenemos como pues hasta un cierto punto la fortuna de ser como de esas primeras generaciones o sea, que ustedes empezaron a abrir camino y lo hemos ido como ensanchando, pero sí hay más gente ahora. Entonces, nada más estaba así como aquí de memorias recordando como proyectos que se han hecho, entonces Javier Mojica en Cali hizo la curaduría de Orica, que fue una exposición que se presentó en el Petronio Álvarez, que fue muy importante. También Fabio y Henry hicieron Manglaria, que fue en asocio con bueno, Bellas Artes, La Tertulia en Cali. En este momento hay una exposición curada por Yolanda Choice que se llama Desafiar, que también, pues bueno, está hecha en el Museo de Arte Moderno de Medellín, pero reúne a muchos artistas del Valle del Cauca, y así, digamos, sucesivamente, un montón de colectivos y de gente que está haciendo cosas. Y lo último que quería mencionar es que yo tuve la oportunidad de hacer una residencia en Medellín y yo vengo trabajando sobre reparación y antirracismo, entonces nos invitaron en el Museo de Antioquia a hacer una curaduría que era para un programa que ellos llaman La Consentida, donde se escoge una obra de la colección y eso detona como la reflexión curatorial. Entonces, dentro de la residencia, pues yo tenía invitados a organizaciones afro y artistas afro de la ciudad y entonces empezamos a hacer ese trabajo con ellos, empezamos a hacer una curaduría colectiva y a buscar esa obra y entonces apareció la obra La familia negra de Rodrigo Barrientos que nadie, o sea, en ese punto, todas las obras que aparecían, había un montón de representaciones como se puede ver en Mandinga Sea, que son hechas por artistas blancos antioqueños de gente negra. Hay muchas, en el Museo de Antioquia un montón. Pero no había
digamos, cosas hechas pues realmente por la gente afro, hasta que apareció, esa obra es del 58. Entonces, ¿Es de la colección? es de la colección. Está aquí, pero es que parecía, o sea, como se asume, digamos que es interesante porque se asume que los artistas son blancos y son hombres. Entonces, se pensaba que Rodrigo Barrientos era blanco y pues, entonces la obra, o sea, las dos obras de Rodrigo Barrientos estuvieron en Viaje sin Mapa, en Mandinga Sea, pero no se sabía que, o sea, está la familia negra realmente. El todo es que cuando estábamos en eso, Solastriz Giraldo, que es una investigadora antioqueña, nos dijo que Jorge Cárdenas, que también era un historiador del arte antioqueño y artista, que el maestro Jorge Cárdenas había hecho una pintura que se llama Homenaje a Cano, donde aparece Francisco Cano en el centro y aparecen los artistas más importantes de Antioquia, todos hombres. Entonces aparece Eladio Vélez, Jaramillo, Pedro Nel Gómez, aparece el maestro Rendón, bueno, de los que me acuerdo en este momento. No está de oro, ni siquiera. Pero, y está Botero, y al lado de Botero, como detrás de Botero, aparece un hombre negro que es Rodrigo Barrientos. Y entonces la obra, pues, en sí mismo es como un documento que muestra la existencia de este artista. Y bueno, entonces ahí como que se despertó la curiosidad, encontramos un documental en YouTube que le hicieron en París. Él efectivamente llegó a ser reconocido estando en Colombia, o sea, hemos encontrado cosas de Marta Traba, encontramos una grabación que tiene la colección de la HJCK, donde Marta Traba habla de una exposición de Barrientos. También aparece en Eugenio Barney, también en Geografía del Arte Colombiano aparece. Pero llega un momento en el que Barrientos sale de Colombia y se va o sea, hace como un periplo por Latinoamérica y termina en Francia. Él vivió en Brasil un tiempo, también hemos estado investigando en Brasil. Fue un artista muy, muy destacado, era un colorista, digamos, inicialmente empezó como pintor y luego se volvió grabador y hacía grabado en policromía. El todo es que el maestro en Francia fue muy, muy destacado en grabados, le dieron el Premio Nacional de Grabado en Francia, que eso no se lo dan a cualquiera, y él muere en el 2013. El todo es que pues su trabajo no es muy conocido y parte de lo que decía el maestro Cárdenas, Jorge Cárdenas, era que Barrientos se había ido de Colombia precisamente por el racismo, o sea, porque en Colombia él no podía triunfar y también porque lo habían encasillado como en una cosa que él tenía que representar como a la gente negra, o sea, que tenía como que hacer un tipo de obra que era como exotista y él pues rápidamente pues se escabulló y se fue a hacer otras cosas. Entonces también para contar un poco eso. Pero Liliana estaba buscando aquí infructuosamente la foto de un artista ceramista que nadie conoce, ni nadie le dio identificación en Medellín, pero es un artista afroceramista de los años 50. No lo encuentro. Yo bueno, sé uno pero es de Cali. ¿Es de Cali? Sí, ya le digo nuestro. No sé de qué se trata. Pero sí, pues bueno, esto porque, o sea, realmente, y lo otro que quería comentar es que, claro, cuando se hizo esa decisión en Viaje sin Mapa, que era que todos fueran académicos, digamos que, pues, o sea, se sabía que iba a quedar mucha gente por fuera, porque mucha gente, o sea, académicos en el sentido de haber estudiado en la universidad. Pero hay otros artistas que fueron empíricos y que son importantes, digamos, en sus regiones y que desarrollan trabajo y a esos artistas no se les incluyó. Entonces digamos que ahí también hay pues mucho por hacer en términos de investigación, porque pues hay otro universo que igual ha estado por fuera, digamos, de la historia del arte oficial y pues que no están. Y un poco para responder tu pregunta que nos hiciste al inicio, yo hice la pregunta en el Museo Nacional de cuántos artistas afro hay en la colección, y solo hay 3. Uno es el maestro Luis Paz, que todavía no he visto esa obra, pero hay obra de él allí. Pero él no asumió su identidad afro totalmente en su obra.
No, en la obra no, pero pues digamos, como artista afro está ahí. Lo mismo, bueno, está el maestro Salvador Rizo, porque hay una pintura de Rizo, de los pintores de la expedición botánica, y está mi trabajo porque yo doné unas obras para unas salas permanentes, o sea, somos los tres. Y hay gente que dice, también está Álvaro Barrios, pero lo mismo, o sea, Álvaro Barrios nunca se ha asumido como una persona afrodescendiente, entonces... Él dialoga con Dick Tracy y con Batman. Sí, sí. Entonces sí, no, poco se aprende mucho. O sea, realmente es mínimo lo que hay. Sí. Y este proyecto del 2017. Sí, quería también aprovechar la presencia de ustedes dos maestras para que nos hablaran ya en primera persona de cómo fue su proceso de formación, muy, por lo que veo, muy solitario dentro de la academia, como artistas afro, y también cómo se da esa intersección, esa doble dificultad de ser afro, pero también de ser mujer. Como lo dice la maestra Mulo, ¿no? Es, además del tema racial, es un tema de género que hace su nombre. La Nacional, o sea, para mí sí fue la mejor experiencia de mi vida. Digo, en términos de discriminación, yo creo que no, en el periodo de formación, que no lo tuve. Fue, digamos, normal, mujeres estudiando artes. ¿Cuántas compañeras mujeres ahora sí me ponen a pensar? Yo creo que sí era un número más o menos balanceado de hombres y mujeres, no tan más hombres que mujeres, porque tu manera de Bogotá es diferente. Pero digamos que la formación, digamos que para mí fue realmente no discriminatoria. Digamos, discriminación más por fuera, digamos, de los ámbitos académicos, eso sí, digamos, en la calle, sí, pues, éramos de todas maneras una minoría negra en Bogotá, o sea, mi papá llegó en la década del 50. Después, yo, bueno, hago mi pregrado en la Nacional, lo voy para México, en México estudio mi maestría, y allá, curiosamente, en términos de experiencia racial, nunca me identificaban como colombiana, sino siempre era o brasileña, o haitiana, o africana. De hecho, hay muchas anécdotas. Un día nos hicimos pasar por africanas en un desfile de modas de un hombre de Costa de Marfil. Entonces nos pusieron de modelos con ropa africana y éramos africanas mientras no abríamos la boca. Cuando ya la abrimos en la inauguración, ¿y ustedes de dónde son? No, colombianas. Ay, no, que entonces que la cocaína y que el narcotráfico. Y se desplomó todo el exotismo de la africanidad. Sí. Entonces, digamos, en México fue una experiencia racial diferente, pero digamos ahí sí fue interesante como empezar a hacer también esas preguntas sobre la universidad. Empiezo a trabajar en la universidad, entré en 1997 en la universidad. Digamos, esas preguntas tampoco existían ni en la historia del arte colombiano, que yo vi que fue malísima, la historia del arte colombiano, debo decirlo. Una deuda que tiene la universidad conmigo, ni siquiera teníamos historia del arte colombiano, ¿sí? Que fue terrible. Yo cuando llegué de México, yo dije que iba a ser tan tenaz, porque en México sí, pues obvio, Claro. es su nacionalismo y todo, ¿no? Y además está muy vivo, muy vivo también. Entonces me entré a tomar unos cursos de historia del arte con Álvaro Medina, de arte colombiano. Y no, que ignorante yo de arte colombiano. Yo llegué a México solamente con Botero y todos los grandes, pero fue un vacío que tuvimos en formación en la universidad, en el pregrado, imagínense, a nivel del arte colombiano, ni siquiera haciendo las especificidades. Y entonces ya, bueno, entré, hice mis cursos de historia, ¿cómo se llama? Con todo. Después, bueno, durante la formación, lo que les contaba, que solamente tuve una compañera negra y Aníbal, que estaba arriba. Después viene la propuesta de Raúl, hacíamos la exposición, pero todo eso generó como otras cosas a nivel de, digamos, como de intereses en proyectos míos. Menciono otro que fue muy importante que hicimos con un profesor sociólogo de la Nacional africano, que es sobre la gente negra en Bogotá. Entonces ese proyecto fue, digamos, para mí uno de los más vitales y los más importantes, porque ahí era empezar a trabajar sobre los imaginarios de la población negra en Colombia, que solamente se asocia la población negra con el Caribe y con el Pacífico, pero Bogotá desde la colonia
tenía población negra, ¿sí? Muy poca, pero la vi. ¿Sí? Entonces para mí ese proyecto fue interesante, se llama Gente Negra en Bogotá, y es a partir de los álbumes. Ahí se empieza a evidenciar que en Bogotá sí hubo una migración, y me parecía muy interesante porque finalmente era contar la historia de mi familia. Mi papá llegó en el 50 y era cómo habían vivido todos ellos esa racialidad, a que habían venido a Bogotá. De hecho, por ejemplo, ahí conocí a Arnoldo Palacios, el escritor. Ustedes conocen, lo entrevistamos, fue interesante, hicimos 25 entrevistas de hombres y mujeres que llegaron a Bogotá, y fue aprender de ellos muchísimo cómo había sido la experiencia racial, las razones de la migración. Hicimos unos ejes curatoriales para esa exposición. De hecho, se puede buscar en internet, se llama Gente Negra en Bogotá. Llegamos a Bogotá, hicimos la exposición en el claustro de San Agustín, y eso para mí fue, digamos, un punto importante de cómo me defino yo como Mercedes Angola. Yo soy una mujer negra, urbana, nacida en Bogotá, ¿sí? Y también, sí, o sea, me parece que es importante todo lo que se está haciendo a nivel histórico, pero también estamos en el siglo XXI, y también hay muchos imaginarios de la gente negra que está parada en el siglo XVI o en el siglo XVII, ¿no? Pero que pasan también con la gente urbana, y la población negra ha migrado mucho, hay mucha diáspora, o sea, no va al eje cafetero, hay mucha gente negra que ha migrado, sí, a Leticia, sí, están por todas partes. ¿Sí? Entonces a mí me parece importante también, me parece esa exposición importante para abrir los imaginarios de la gente negra urbana. Entonces para mí fue como un punto de quiebre, y digamos que de ahí se paso al trabajo mío, que es sobre Angola. Entonces mi apellido. ahora que hizo con ¿Sí? digamos, su El apellido. identidad. El apellido. Entonces yo empiezo a hacerme la pregunta de por qué en Angola en Bogotá, de dónde sale. ¿Sí? Era como empieza el Real Gabinete de la Lectura Portuguesa. Ya me encuentro con un montón de libros sobre Angola, me empiezo a documentar, conozco gente de Angola, voy a la casa de Angola en Río, entonces empiezo a como reunir un montón de información, y como a buscar cómo construir un imaginario de lo que puede implicar esa denominación Angola, ¿sí? Y que es mi apellido, pero yo nací en Bogotá, pues, ¿qué tiene que ver eso? Mi familia es Bogobola, pero mi familia es del Cauca, del norte del Cauca, y la familia Angola realmente está sentada en el norte del Cauca, Santander de Quilichao y Puerto Tejano, ¿sí? Entonces, digamos que mi trabajo plástico ya se empieza a mover como en esa línea, pero también haciendo un referente urbano, que me parece que es importante porque yo soy eso, ¿sí? Entonces, digamos, es interesante como para cada uno de nosotros que participamos en ese viaje sin mapa, cómo se fueron abriendo como otras vertientes de trabajo y de investigación a partir de eso. La autorrepresentación sería para mí eso, ¿sí? Entonces, digamos, pues muy interesante para mí, porque no se abre un trabajo como algo impuesto por algo académico, sino es más a partir de la experiencia. Yo creo que es eso. La pregunta de Raúl fue importantísima, porque ahí fue a partir de la experiencia y que me mueve cosas y me dice, oye, ¿usted qué ha hecho? ¿Qué conoce? ¿No? ¿Dónde están? ¿Sí? Entonces, digamos, me parece clave que cada proyecto se va moviendo en ese sentido, que es más existencial que, digamos, que con una meta académica, es más vivencial y más vida. Maestro, es que me surgió como esa duda de la Angola, ese apellido. Yo no lo he escuchado hasta hoy. Todavía no sabemos. Sí. Yo lo que he visto, por ejemplo, leí hace poco sobre la vida de Paula de Luz, y que ella tiene su apellido por un hombre que la esclavizó antes de llegar a Colombia, Cartagena. Entonces me surge esa inquietud de los nombres de las personas negras en Colombia o en el continente americano, si solían tener el apellido de las personas que los esclavizaban, o si de pronto vienen del país, de Angola, no sé. Todavía no sabemos. Por ejemplo, para mí es un enigma. Yo no sé si venga realmente, si la familia de mi papá, la vertiente sea de Angola, porque finalmente desembarcaban de diferentes puertos y dependían, los mezclaban mucho.
Sí, sí, pero hay investigaciones que hablan de los etnónimos y los topónimos, que aquí Sofía de pronto puede hablar un poco de eso. Pero sí, o sea, digamos, Rogerio Velázquez hizo una investigación sobre esos gentilicios africanos que se conservan en Colombia. Porque, o sea, pues bueno, en los inicios de la esclavización, digamos que la palabra negro se empezó a usar como posteriormente, pero al principio de la esclavización los tratantes sí vendían a la gente de acuerdo con características, digamos, culturales. Entonces habían unas etnias que eran, digamos, no sé, eran buenos herreros, o eran buenos domando caballos, o eran, digamos que tenían ciertas cualidades que podían incrementar el precio, digamos, de esas personas, pues entendidos como mercancías en ese momento. Y entonces por eso a América pues se conservan algunos de esos, o sea, por eso nosotros aquí tenemos Carabalí, Lucumí, Mandinga, Biafra, o sea, que algunos se refieren a lugares en África y otros se refieren a etnicidades. Entonces es muy posible que la familia de Mercedes pues efectivamente venga de esa etnicidad. Ahí digamos que hay muchas discusiones, o sea, yo nunca he encontrado, no sé si Sofía sabe algún texto que sea determinante en eso, porque sí hay como, por ejemplo, en mi caso, digamos, mi apellido debería ser Biojó, porque ese era el apellido realmente de mi abuelo, y ellos se lo cambiaron a Angulo, que eso es una historia más larga, pero digamos que como pues existe Bencos Biojó, entonces el Biojó es uno de los más estudiados, y entonces se habla de que proviene de un lugar que eran unas islas frente a Guinea-Bissau, que son las Islas Bijagos. Entonces digamos que hay varias, digamos, o sea, yo en el caso del Biojó no he encontrado como una, o sea, sí, una teoría que efectivamente defina de dónde proviene, porque hay varias explicaciones respecto a dónde surge el apellido Biojó. Pero digamos que sí, y pues, o sea, por ejemplo, claramente con una palabra como Lucumí, o sea, Paola Lucumí, que es una de las artistas de Aguaturbia, o sea, pues el Lucumí es una etnicidad, es una lengua, o sea, es una cultura. Entonces, ahí digamos que, o sea, sí hay esa raíz y que nosotros la hemos perdido. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Palenque? En Palenque, o sea, a pesar de ser el pueblo pues declarado patrimonio y tal, un cura los bautizó a todos, por eso la gran mayoría son Casiani, que era el apellido del cura. Entonces les quitaron a ellos pues su raigambre, porque posiblemente ellos sí usaban esos. Entonces hay una palenquera de la época, no del Palenque de San Basilio, que la llamaban Leonor Angola. Sí. Entonces digamos que ahí hay mucho. Sí. Pero de todas maneras, digamos, el Angola realmente con A no existía, era Gola o Gola con N. Y digamos, de lo que he leído es que, por ejemplo, el Gola es como decir Gola fulanito, ¿sí? Un Gola como un nombre como de titular, ¿sí? Entonces digamos que no, los portugueses creo que le pusieron la A para que sonara, para que lo pudieran pronunciar. Era lo que le escuchaba alguna vez a Jaime Arocha, que fue el que me echó el cuento. ¿Sí? Entonces era como que hay una, digamos, ese es como un título, como un príncipe, por decirlo, un Gola fulanito, un Gola, ¿sí? Es que yo, digamos, sería como otro pedazo de esos vacíos, esa invisibilidad, sí, que es en otros ámbitos como el de la historia y la antropología, en otras disciplinas, y es que, o la arqueología, por ejemplo, que es un ámbito en el que es muy poquito lo que se ha trabajado aquí en Colombia, son contados con las manos los arqueólogos que han hecho investigación sobre la población negra, ¿no? Entendida desde la cultura material. Entonces, de lo que habla este tema de los apellidos y los etnónimos y los digamos, como de qué se anclan esos nombres, ¿sí? ¿Cuál es esa raíz? Tiene que ver también con otra invisibilidad, con otros vacíos que son en otras disciplinas, ¿sí? Como por ejemplo la investigación en antropología, en arqueología o en historia.
es loquísimo y los archivos de la AGN, ¿no? Pues Liliana ha trabajado en los archivos, pues cantidades y cantidades de documentos, pero la clasificación es decir, hay mucho por estudiar todavía para poder comprender, sí, para tener una base real de qué Por pasa. ejemplo, en Brasil, cuando yo les decía a la gente de Angola que la entrevisté, a muchas personas que se reían del apellido. Decía, pero ¿cómo su apellido puede ser Angola? O sea, una persona de Angola decía, usted no puede tener ese apellido. O sea, para ellos era, ¿no? Como, pues no le encontraban la lógica. Y pues yo obviamente las entrevistaba, era por eso, me dio miedo a Mercedes Angola, yo quiero tener contacto con gente de Angola y sí, que me cuenten de Angola, pero para ellos era raro que mi apellido fuera Angola. Para finalizar, maestra Julio, quisiera hacerle dos preguntas. La primera respecto a su obra y cuáles son sus propios a partir de los cuales aborda el tema de la autorrepresentación, y esa también inclusión del tema de género, que también está presente en su obra y sobre todo en su investigación también. Y la segunda es que nos cuente un poco acerca de la guía itinerante en este proyecto, al cual además nos hemos sumado la Quinta y el Museo de la Independencia. Listo, pues para hacer el cuento corto, porque pues ya, o sea, yo ya tengo como que 3 décadas de carrera, entonces esto, o sea, yo empecé trabajando sobre la palabra negro precisamente y digamos que varios de mis proyectos eran como lo que ahora llamamos investigación-creación, entonces yo abordaba la palabra negro desde diferentes ámbitos, la historia, la experiencia personal, la manera en que, digamos, la tradición en mi familia paterna. Entonces, digamos, eso fue como la primera parte de ese trabajo, que era sobre todo en escultura. Yo me gradué como escultora de la Universidad Nacional y también empecé a hacer fotografía. Entonces, digamos que muchos de los trabajos que estuvieron en Viajes y Mapas son de ese proyecto de tesis de la Nacional. Y luego de eso, digamos que, claro, eso fue como una especie de inducción para mí para entender muchas otras cosas. O sea, esto que nosotros hablamos ahora, que racialización, que todas esas cosas, esclavización, o sea, en ese momento nada de eso era parte, digamos, de mi lenguaje. Y por eso, pues yo trabajaba sobre la palabra negro. Entonces, muchos de los trabajos que yo hice, negro utópico, mambo negrita, tenían que ver con lo negro, o sea, cómo, digamos, se entiende lo negro, porque esa es la manera en que en mi familia se autodenominan. Y ahí surgieron proyectos ya, digamos, más visuales, como de representación de la imagen en fotografía, y entonces salió, por ejemplo, negro utópico, negramenta, que ya eran como, digamos, formas de abordar la representación visual, y ahí, digamos, que ahora yo lo entiendo más como, o sea, esas herencias coloniales, porque pues mucho de eso tenía que ver con, digamos, mambo negrita, con las imágenes de los pesebres quiteños, o sea, como un tipo de representación que venía de la colonia. Cuando yo hice Presencia Negra fue como un momento de giro, de quiebre, porque yo ya para ese punto llevaba pues harto rato y sentía un poco el desgaste de trabajar sobre el racismo, o sea, que no era que yo lo hiciera intencional, sino que trabajar sobre eso pues es harto, o sea, yo en un momento me aburrí de eso. Y entonces el hacer esa imagen sobre presencia negra fue como un tipo de imagen que era distinta, porque no se puede entender como una imagen racista per se, o sea, ella es, o sea, genera muchas preguntas, pero no es una imagen, digamos, racista, es más como una imagen documental, lo que hablaba el maestro Cristancho sobre la comisión coreográfica. Y en ese punto también, en ese momento yo empecé a hacer Quieto Pelo, que es el proyecto sobre el trenzado y sobre digamos, como la tradición del peinado y lo que eso implica y como las huellas que hay ahí, y también pues porque ha surgido la investigación de Lina Vargas sobre poética del peinado afrocolombiano, que era también sobre, pues, digamos, esa herencia y cómo se suponía que esas técnicas de trenzado se habían usado como mapas de escape durante la esclavización. Entonces, digamos que un poco buscando investigar sobre eso y sobre las técnicas, yo empecé Viajes sin Mapa, también con el apoyo del Banco de la República. Y después de eso, digamos que
yo, o sea, tanto con Presencia Negra como con Viajes sin Mapa empecé a trabajar más con comunidades y como a relacionarme más con las organizaciones del movimiento social y como en esa búsqueda también digamos como a trabajar prácticas performativas, como cosas que para mí eran más interesantes. Entonces trabajé sobre baile, por ejemplo, sobre la salsa, o sea, de alguna manera seguía trabajando sobre representaciones estereotipadas, porque digamos los trabajos que hice sobre salsa tenían eso también, pero digamos como desde otras como prácticas que son vivas y que están muy vitales dentro de la comunidad afro. Y luego, digamos que lo más reciente que yo he hecho, o sea, ahí también con este tema, yo sentía que el trabajar como artista era muy solo, o sea, como que uno como tan individual, entonces yo por eso empecé a vincularme a colectivos, creamos Agua Turbia, como buscando también como generar comunidad, por esa misma soledad que sentimos en la universidad y también porque veíamos que venían nuevas generaciones que nos buscaban y que era como no tenían referentes más que nosotros, entonces era como, venga, o sea, hablemos para que su vida sea más fácil que la mía, como que pasemos un poco el mensaje y ayudemos. Y entonces, digamos que Agua Turbia ha sido interesante porque somos varias generaciones ahí y también hay un colectivo de audiovisual que se llama Huida Monicongo, que es el Consejo Audiovisual Afrodescendiente de Colombia, que es gente de todo el país que hace cine, audiovisual, animación, todos afro en todos lados, que también ha sido un proceso muy interesante, no es fácil trabajar en colectivo, pero pues ahí se ha hecho eso. Y lo último que fue como, pues a raíz de, yo tuve la fortuna de ir a Madrid a hacer una residencia y cuando estábamos en la residencia nos dijeron que el tema de la residencia era mutis y la expedición botánica y yo pues nunca, o sea, nunca me había interesado realmente en eso y yo empecé a trabajar sobre el archivo de la expedición y ahí me empecé a encontrar con los esclavizados que tuvo la expedición botánica y con los afrodescendientes. Entonces, eso para llegar a la guía, que es como o sea, en ese proceso ese proyecto se llama Caso de Reparación, digamos que fue como revisar los archivos y un poco también desmitificar el archivo. Que se encuentra en Madrid. Y está en Madrid, o sea, todo está en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y también entender un poco la figura de Salvador Rizo, que a mí me parece una figura completamente trágica porque fue difamado en vida, también el racismo de todos esos criollos de la época, o sea, Rizo era mucho más importante que Caldas, que Jorge Tadeo Lozano, que... Y es muy desconocido precisamente porque la historiografía en su momento, pues un poco a raíz de... Él fue difamado por... cuando muere Mutis, porque él era realmente la mano derecha de Mutis, era el primer pintor, era el director de las escuelas de pintura, y fue muy importante en su momento. Y cuando muere Mutis, pues Mutis lo pone testaferro de la expedición y de los bienes que él dejaba. Y eso, o sea, le generó pues como la animadversión de varias personas dentro del proyecto de la expedición botánica y lo acusan de que él se roba un documento que debía producir Mutis, que era el documento de la flora, y realmente Mutis nunca lo produjo. Entonces se termina demostrando eso, pero pues eso daña, digamos, como también su reputación. Y lo otro que ocurre ahí es que, claro, cuando llega la Reconquista, llega Morillo, él está preso, entonces o sea, dicen personas que él fue parte de quienes organizaron todo el material que Morillo le habían encargado de llevarse de la expedición botánica y por esa razón aquí no hay ningún, o sea, ya está hasta el más mínimo papelito, todo lo inventariaron, todo se llevó. Entonces, en ese archivo también están los esclavizados y como él era el administrador de la expedición, él también era quien compraba los esclavizados, que también es como interesante para entender pues, las relaciones raciales en ese momento. Entonces, a raíz de ese proyecto yo empiezo a hacer también unas intervenciones en museos, con las colecciones de los museos, y el proyecto que estamos haciendo, que hemos venido haciendo aquí con Elvira, porque empezamos en 2019 y ahora recientemente retomamos,
era también, digamos, trabajar con las colecciones del Museo Quinta y del Museo de la Independencia. Ahí hicimos unos laboratorios de reparación y antirracismo, como unos talleres de paleografía, como que yo empezaba a hacer como un poco activismo de archivos para que la gente como que se meta en los archivos a revisar lo que hay ahí, lo que decía Sofía, o sea, hay un montón de documentos, pero eso nadie lo está mirando, eso nadie lo está estudiando. Entonces la guía es un proyecto que, pues, en el que les vamos a pedir mucha ayuda, porque es hacer una guía de la historia afro en Bogotá, que la idea es que sea como pues un mapa, una serie de mapas para que la gente pueda recorrer la ciudad. Un viaje con mapa. Es un viaje con mapa. Un viaje con Sí. Que la gente pueda recorrer la ciudad a partir de la historia afro. Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado con, o sea, digamos que hemos revisado el Fondo de Negros y Esclavos, que es uno de los fondos del Archivo General de la Nación, y ahí está dividido en diferentes regiones. Y entonces estamos revisando Cundinamarca. Y nada más en Cundinamarca nos hemos encontrado documentos que hablan de palenques que hubo aquí cerca, en diferentes municipios, todo tipo de formas de resistencia a la esclavización. Entonces hemos organizado unas tipologías de resistencia, porque hubo sublevaciones, hubo levantamientos, también hubo gente que intentaba liberarse por vías legales, entonces hay demandas a los amos, hay digamos como muchas estrategias que usaban lo jurídico también en el archivo, digamos como registradas. Hay abigeato, que era pues que se robaban el ganado, o sea, como formas de cimarronaje. Y pues eso también conectado con que yo venía trabajando con el proyecto Museo Afro, donde también hemos estado mirando eso, ¿no? Como la manera en que se pueden llenar los vacíos para realmente hacer un museo que hable de la historia afro. Entonces eso es parte de lo que estamos haciendo, que busca conectar las colecciones de los museos. Esa pintura que mostraron al inicio, la de Cano, es muy interesante porque tiene una representación, no sé si lo alcanzan a ver ahí, de pronto si apagamos la luz un momentico para que lo alcancen a ver. Hay un hombre negro al lado del caballo, que es el que, digamos, está como sosteniendo el caballo. Sí. Pero si ustedes se fijan la forma en que la mano, la cabeza, la postura, o sea, como una forma de representar a ese hombre negro que pues es muy disciente comparado con esos otros cuerpos. Entonces había gente que decía que se podía hacer José Palacios, otra gente, o sea, mejor dicho, puede haber muchas interpretaciones de quién era esa persona negra, que pues también puede representar a los múltiples, o sea, la cantidad de gente negra que participó en las luchas de independencia. Sí, que ha sido underestimated. Pues. Exacto, que no se ha demostrado, porque ahí están pues, los llaneros, este es el paso del páramo del Pisbo, entonces los llaneros que murieron en el páramo, y bueno. Pero con ese hombre negro, aquí tuvimos una conversación muy interesante con el equipo de la Quinta y con la gente que ha venido aquí a hacer los laboratorios en la Quinta, porque sí generan, o sea, hay muchas representaciones en las colecciones de los museos, pero también pues es interesante ver desde dónde, o sea, el artista que estaba representando y cuál era su momento y por qué elegía representar.